Nadie entendió a la millonaria japonesa, pero la camarera respondió en japonés. Y todo cambió la humillación que nadie olvidará. ¿Qué clase de restaurante de lujo contrata a una india que ni siquiera sabe hablar con los clientes importantes? La voz de don Aurelio Fuentes retumbó en el salón principal del restaurante Cielo Dorado como un trueno en pleno mediodía. Era la voz de un hombre acostumbrado a humillar, acostumbrado a que nadie le respondiera, acostumbrado a que el silencio de los demás fuera su mayor trofeo. Y Valeria Reyes, de 23 años, con su trenza negra cayendo sobre el hombro izquierdo y sus manos apretadas sobre la libreta de pedidos, lo sabía perfectamente. No era la primera vez. El restaurante Cielo Dorado era el lugar más exclusivo de la Ciudad de México, enclavado en el corazón de Polanco, con ventanales de piso a techo que dejaban entrar la luz dorada del mediodía sobre manteles blancos impecables, copas de cristal de Bohemia y arreglos florales de orquídeas que se cambiaban cada 2 días. El precio del menú degustación era de 3,000 pesos por persona. Los clientes llegaban en autos con chofer, con secretarias que llamaban con semanas de anticipación, con apellidos que aparecían en las páginas de negocios de los periódicos. Y Valeria llegaba todos los días en el metro, con sus zapatos negros lustrados en casa, porque no podía pagar el servicio de limpieza del personal, con el uniforme planchado la noche anterior sobre la tabla de la cocina de su pequeño departamento en Tepito. Lo hacía con cuidado, con orgullo, con esa dignidad silenciosa que nadie en el restaurante parecía capaz de ver. Ese martes de octubre comenzó como todos los demás. Valeria abrió el turno de mediodía, acomodó los cubiertos con la precisión de siempre, revisó que cada copa estuviera perfectamente transparente bajo la luz. Era meticulosa, era puntual, era, sin que nadie lo supiera todavía, extraordinaria. La reservación llegó a las 12:15. No era una reservación normal. La había hecho una asistente desde Tokio en inglés, con instrucciones precisas. Mesa privada junto a la ventana principal, menú sin mariscos, agua mineral sin gas y discreción absoluta. Don Aurelio, que olía el dinero con la misma facilidad con que un perro huele la carne, había instruido personalmente a su mejor mesero, Rodrigo Santillán, que también era sobrino suyo, aunque nadie lo decía en voz alta, para que atendiera esa mesa. «Es una empresaria japonesa», le había dicho esa mañana, frotándose las manos con esa gesticulación suya de hombre satisfecho antes de que ocurra algo. «De las grandes. Tiene hoteles en Tokio, en Osaka, en Hong Kong. Viene a hablar con el grupo inversor Montoya. Si queda bien impresionada con el lugar, podemos cerrar una alianza de catering para sus eventos en México. No la defraudes». Rodrigo Santillán asintió con la arrogancia de siempre. Era un hombre de 35 años, bien parecido con ese tipo de belleza construida sobre ropa cara y demasiada confianza, con el cabello castaño perfectamente peinado y los ojos azules que usaba como herramienta de seducción en cada interacción. No sabía gran cosa de vinos, aunque fingía saberlo. No hablaba ningún idioma además del español, aunque fingía entender algunas frases en inglés. Era, en esencia, la clase de persona que vive de las apariencias porque no tiene nada más debajo. Valeria, en cambio, estaba asignada esa tarde a las mesas del fondo, las menos visibles, las que recibían a los clientes ordinarios, los ejecutivos de nivel medio, los turistas que se habían perdido buscando algo más accesible. Así era siempre. Don Aurelio tenía una escala invisible de valor para sus empleados, y Valeria siempre estaba en el escalón más bajo, no por su trabajo, que era impecable, sino porque no encajaba en la imagen que él quería proyectar. Demasiado joven, demasiado morena, demasiado callada. La señora Yuki Tanaka llegó exactamente a las 12:30. Valeria la vio entrar desde el fondo del salón y algo en su pecho se detuvo un instante, como sucede cuando uno reconoce algo sin saber exactamente qué. Era una mujer de 70 años, pequeña, con una elegancia que no necesitaba esfuerzo. Vestía una blusa de seda color borgoña oscuro, con un collar de perlas de 3 hilos
y una pulsera de oro que captaba la luz con cada movimiento. Su cabello era blanco plateado, cortado en un estilo limpio y moderno. Caminaba despacio, pero con una postura perfecta, apoyada ligeramente en un bastón de madera oscura con el puño de plata. Detrás de ella venía Rodrigo Montoya, el empresario con quien tenía la cita, y detrás de ambos, como una sombra de traje azul marino, venía otro hombre. Valeria lo reconoció de inmediato como el sobrino de la señora. Rodrigo Vidal, con ese porte de quien cree que el mundo le pertenece por herencia y no por mérito. La señora Tanaka fue acomodada en la mesa de honor, junto al ventanal principal. Rodrigo Santillán se acercó con su mejor sonrisa ensayada. «Bienvenida, señora. Es un honor tenerla en el cielo dorado. ¿Qué le apetece ordenar?» La señora Tanaka lo miró con unos ojos oscuros e inteligentes, y entonces habló, no en inglés, no en español, en japonés. Fue un río de palabras suaves y precisas, con esa musicalidad particular del idioma que mezcla la calma con la exactitud. La señora explicaba algo, señalaba el menú con un dedo cubierto de una alianza de platino, luego señalaba la ventana. Luego hacía un gesto con la mano que podía significar cualquier cosa para alguien que no entendiera el contexto. Rodrigo Santillán sonrió más fuerte. «Claro, señora, claro. Lo que usted guste». No había entendido ni una sola palabra. La señora Tanaka frunció el ceño apenas. Repitió, con más claridad, lo que había dicho. Rodrigo Montoya, el empresario anfitrión, la miró con incomodidad creciente. Sacó su teléfono. Buscó una aplicación de traducción, le acercó el micrófono a la señora. La aplicación produjo una serie de palabras en inglés que Rodrigo leyó con esfuerzo. Luego intentó traducir al español de manera aproximada. Luego gesticuló torpemente hacia el menú. La señora Tanaka, con una paciencia que era en sí misma una forma de educación refinada, esperó. Rodrigo Vidal, el sobrino, se inclinó hacia su tía y dijo algo en voz baja que Valeria, desde el otro extremo del salón, no pudo escuchar. Pero sí pudo ver la expresión de la señora Tanaka. No era molestia exactamente. Era algo más parecido al cansancio. El cansancio particular de una mujer poderosa que ha pasado toda su vida siendo subestimada en idiomas ajenos. Fue entonces cuando don Aurelio apareció. Salió de la cocina con su chaqueta de director, sus mejillas coloradas y esa expresión de propietario satisfecho que siempre se borraba en cuanto algo no salía como él quería. Evaluó la situación en 3 segundos. Vio a Rodrigo Santillán paralizado con la sonrisa congelada. Vio a la señora Tanaka esperando. Vio los teléfonos y los gestos torpes. Y entonces vio a Valeria, que estaba parada 2 metros más atrás, completamente quieta, mirando a la señora Tanaka con una expresión que don Aurelio no supo descifrar pero que le molestó instintivamente. «¿Qué estás mirando tú?», le espetó en voz baja pero audible. «¿No tienes mesas que atender? ¿O vine yo a pagarte para que te quedes parada como un adorno barato?» Varios comensales de las mesas cercanas levantaron la vista. Valeria no respondió. Nunca respondía. Era parte de su resistencia silenciosa. Esa forma de sobrevivir en lugares que no la querían, pero que la necesitaban sin saberlo. «Esta muchacha», dijo don Aurelio, girándose hacia Rodrigo Vidal con esa familiaridad falsa que usaba con los clientes ricos, «es lo que me manda el Departamento de Recursos Humanos. Camareras que no hablan inglés, que no saben presentar un vino, que probablemente nunca han visto una carta de esa categoría en su vida. Le pido una disculpa por esta situación, señor. Voy a llamar a alguien más capacitado para...». Fue en ese momento exacto cuando la señora Yuki Tanaka volvió a hablar, pero esta vez no habló al grupo. No habló a Rodrigo Montoya. No habló a su sobrino ni a don Aurelio. Miró directamente a Valeria y le preguntó, en japonés claro y pausado, con la cortesía formal que se usa con alguien a quien se respeta, si por casualidad, en este hermoso restaurante, había alguien que pudiera explicarle por qué en el menú aparecía una sopa de la que ella tenía una alergia conocida, y si era posible reemplazarla por algo sin caldo de res. El salón continuó su ritmo normal. Las copas tintinearon. Alguien rió en una mesa del fondo. El aire acondicionado susurró su nota constante,
y Valeria Reyes abrió la boca. Hai Tanaka-san, moshiwake gozaimasen. Sono supu ni wagyu niku no dashi ga haite orimasu. Kawari ni, yasai no consomé wo otoriyose itashimasu. Yoroshi desho ka. Sí, señora Tanaka. Mis disculpas. Esa sopa contiene caldo de res. Podemos reemplazarla con un consomé de verduras. ¿Le parece bien? El silencio fue absoluto. No el silencio del restaurante, ese continuó, sino el silencio de las 5 personas en esa mesa y alrededor de ella. Rodrigo Vidal abrió la boca. Don Aurelio parpadeó 3 veces seguidas, como si el cerebro se le hubiera atascado en una palabra que no encontraba. Rodrigo Santillán dejó caer discretamente su libreta y tuvo que agacharse a recogerla. Y la señora Yuki Tanaka, por primera vez desde que había cruzado la puerta del restaurante Cielo Dorado, sonrió. No fue una sonrisa pequeña, fue la sonrisa de alguien que lleva horas en el desierto y acaba de encontrar agua limpia. ¿Hablas japonés?, preguntó en español, con acento pero con una pronunciación cuidadosa y perfecta. ¿Tú la mesera? Sí, señora, respondió Valeria, con una calma que por dentro le costaba cada gramo de fuerza que tenía. Hablo japonés. Don Aurelio tardó exactamente 4 segundos en reaccionar. 4 segundos en los que su rostro pasó del blanco al rojo, del rojo al intento de recuperar el control. Bueno pues, excelente, dijo, forzando una sonrisa que le quedaba terriblemente mal. Valeria, atiende a la señora. Pero Rodrigo Vidal ya había dado un paso al frente. Un momento, dijo, con esa voz de hombre que no está acostumbrado a ser sorprendido. ¿Cómo es posible que una mesera de este lugar hable japonés? Eso no tiene ningún sentido. Lo dijo como si hablar japonés fuera una impostura. Como si la clase de persona que servía mesas en Polanco no tuviera ningún derecho a cargar consigo una vida entera de esfuerzo, de sacrificio, de años vividos al otro lado del mundo. Valeria lo miró. Y en sus ojos oscuros y tranquilos había algo que Rodrigo Vidal no reconoció de inmediato, porque era una cosa que él nunca había necesitado cultivar. Era paciencia, la paciencia de alguien que sabe exactamente quién es, aunque el mundo todavía no lo haya descubierto. El secreto detrás del delantal. No te creo. Rodrigo Vidal lo dijo así, sin adorno, sin eufemismo, con esa brutalidad tranquila de los hombres que confunden la riqueza con la inteligencia y nunca han tenido que demostrar nada porque siempre hubo alguien que lo hizo por ellos. Valeria no parpadeó. «Perdón», respondió con una voz que era la definición exacta de la calma. «Que no te creo», repitió él cruzándose de brazos, inclinándose apenas hacia adelante con esa postura de quien cree que intimidar es lo mismo que razonar. Dijiste 4 frases. Cualquiera puede memorizar 4 frases en cualquier idioma. Mi asistente habla coreano de un video de YouTube. Eso no significa que lo hable de verdad. La señora Tanaka observaba el intercambio con una atención serena, sin intervenir. Era el tipo de mujer que dejaba que las situaciones se desarrollaran hasta su punto natural antes de actuar. 70 años de vida en los negocios la habían enseñado que los que hablan primero casi siempre revelan más de lo que ocultan. Don Aurelio estaba parado a 1 metro de distancia con una sonrisa que ya no era una sonrisa sino una máscara tensada sobre los huesos de la cara. Quería intervenir pero no sabía a favor de quién. Si la muchacha efectivamente hablaba japonés, lo hacía quedar como un imbécil por haberla relegado durante 2 años a las mesas del fondo. Si no lo hablaba, quedaba bien por haberla expuesto. El problema era que ya no sabía qué convenía más. Rodrigo Montoya, el empresario anfitrión, miraba su teléfono con la incomodidad de quien siente que una comida de negocios cuidadosamente planeada se está convirtiendo en un episodio de realidad que nadie le había advertido. Fue la señora Tanaka quien habló, con esa suavidad que en ella era también una forma de autoridad. Rodrigo, le dijo a su sobrino en japonés, con la naturalidad de quien da una instrucción doméstica. Siéntate. Quiero hablar con esta joven. Rodrigo Vidal no entendió las palabras, pero entendió el tono. Ese tono que su tía usaba pocas veces y que, cuando aparecía, no admitía respuesta.
Se sentó. No lo hizo con gracia. La señora Tanaka dirigió su mirada a Valeria. «¿Cuánto tiempo llevas hablando japonés?», le preguntó, ahora en japonés, con el registro formal que se usa entre personas que se conocen por primera vez, pero que se respetan. «Y no me digas la respuesta en español. Quiero escucharte». Valeria sintió algo moverse en su pecho. No era nerviosismo exactamente. Era esa sensación de cuando uno ha guardado algo durante mucho tiempo en un lugar oscuro y de repente alguien enciende la luz. 6 años, señora, respondió en japonés, con la fluidez de quien no está traduciendo sino pensando directamente en el idioma. Llegué a Osaka a los 17 años. Primero como acompañante de una señora mayor que necesitaba cuidados. Después estudié en la Universidad Prefectural de Osaka, lingüística aplicada y traducción. Regresé a México hace 2 años. La señora Tanaka asintió despacio, con esa expresión de quien escucha no solo las palabras sino la forma en que se dicen. «¿Y por qué estás sirviendo mesas?», preguntó, sin juicio en la voz, con la curiosidad genuina de alguien que realmente quiere saber. Valeria tardó un segundo exacto antes de responder. «Porque México es complicado, señora, y yo llegué sin recomendaciones, sin contactos, sin familia que pudiera abrir puertas. El japonés me abrió muchas puertas en Japón. Aquí todavía estoy buscando la cerradura correcta». En la mesa, Rodrigo Montoya había dejado el teléfono. Miraba a Valeria con una expresión que ya no era incomodidad, sino algo parecido a la fascinación contenida de quien está presenciando algo que no esperaba encontrar en un martes ordinario. Rodrigo Vidal, que no había entendido ni una sola palabra de la conversación, empezó a sentir la incomodidad específica de quien está siendo excluido de algo importante sin poder evitarlo. «¿Qué están diciendo?», le preguntó a su tía en español, con más brusquedad de la que pretendía. La señora Tanaka no respondió de inmediato. Terminó de mirar a Valeria, con esa evaluación silenciosa que no era crueldad sino precisión. Luego, sin girarse hacia su sobrino, respondió en español: «Que esta joven habla japonés mejor que varios de mis traductores en Tokio». El silencio que siguió duró aproximadamente 3 segundos. Don Aurelio fue el primero en romperlo, con esa habilidad de los hombres que instintivamente buscan apropiarse del mérito ajeno. «Bueno, claro», dijo, dando un paso al frente y tocando levemente el hombro de Valeria, que se tensó de manera imperceptible. «Nosotros, en el Cielo Dorado, tenemos un equipo muy diverso, muy preparado. Yo siempre he insistido en contratar personas con habilidades especiales, con formación internacional. Valeria es uno de nuestros mejores elementos, evidentemente. Solo que la teníamos en un área de especialización diferente». La señora Tanaka lo miró. Fue una mirada breve, sin expresión particular. El tipo de mirada que en el mundo de los negocios equivale a que alguien acaba de ser catalogado y archivado en la categoría correcta de manera definitiva. «Señorita», le dijo a Valeria, ignorando completamente a don Aurelio. «¿Podría usted sentarse con nosotros?». Don Aurelio abrió la boca. «La señorita tiene mesas que…», empezó. «Por favor», dijo la señora Tanaka, esta vez en español, con una entonación tan serena y tan absoluta que era imposible no entender que no era una petición, sino una instrucción vestida de cortesía. Don Aurelio cerró la boca. Rodrigo Santillán, que había permanecido paralizado durante toda la escena, con la libreta apretada contra el pecho, se hizo discretamente invisible hacia la barra. Valeria se preguntó, por un instante, si debía pedir permiso, si debía mirar a don Aurelio, si debía hacer alguno de esos gestos de subordinación que 2 años de trabajo en ese lugar le habían enseñado como idioma de supervivencia. Luego pensó en la señora Tanaka, en su postura impecable, en su collar de perlas, en la forma en que había ignorado a todos los hombres con dinero de la mesa para dirigirse directamente a ella. Jaló la silla y se sentó. La conversación que siguió duró casi 40 minutos. Para Rodrigo Montoya y Rodrigo Vidal fue una experiencia extraña e incómoda. 2 mujeres hablando en un idioma que no entendían. Una de 70 años con un imperio empresarial, otra de 23 con un delantal blanco,
construyendo entre ellas algo que los excluía completamente sin proponérselo. La señora Tanaka hablaba del Japón que conocía. El de los negocios, el de las ceremonias del té, el de los mercados de Nishiki a las 6 de la mañana, el de las estaciones de tren donde el silencio es una forma de respeto colectivo. Valeria hablaba del Japón que había vivido, el de los departamentos diminutos en Namba, el de los supermercados de medianoche, el de las clases de lingüística donde era la única extranjera, el de la señora Hirano, a quien había cuidado durante 3 años, y que le había enseñado, sin proponérselo, lo que significaba la dignidad en la vejez. La señora Hirano, dijo Valeria, y algo en su voz cambió apenas. Ella me enseñó muchas cosas, no solo el idioma. Me enseñó que el valor de una persona no tiene nada que ver con cuánto dinero tiene ni con qué trabajo hace, sino con cómo trata a quienes no pueden darle nada a cambio. La señora Tanaka la miró durante un momento largo. ¿Cómo se llamaba?, preguntó en voz baja. Hirano Fumiko. Vivía en Tennoji. Murió hace 4 años. Yo ya había regresado a México, pero me enteré por carta. La señora Tanaka bajó la vista hacia su copa de agua un instante. Cuando volvió a levantar la cabeza, su expresión era la misma de siempre, compuesta y precisa. Pero había algo en los bordes de sus ojos que no estaba antes. Era una mujer notable, dijo simplemente. Valeria parpadeó. ¿La conocía usted? Fumiko y yo fuimos a la universidad juntas, respondió la señora Tanaka. Hace mucho tiempo. Perdimos el contacto cuando ella se casó. Yo no supe que había muerto hasta este momento. El mundo, a veces, es tan pequeño que da vértigo. Rodrigo Vidal eligió ese momento para interrumpir, con la torpeza de los que no saben leer el aire de una habitación. Tía, llevamos casi 1 hora. ¿Podemos hablar de los términos del contrato? Para eso vinimos, ¿no? La señora Tanaka se giró hacia él despacio, con esa lentitud que en ella no era edad sino elección. Rodrigo, dijo en japonés, con una claridad quirúrgica. Llevas 35 años siendo mi sobrino, y todavía no has aprendido que los negocios más importantes de mi vida los he cerrado en conversaciones que a ti te habrían parecido irrelevantes. Cómete el pan y espera. Valeria entendió cada palabra. Bajó la vista hacia la mesa para ocultar la sonrisa. Señorita Valeria, dijo la señora Tanaka, volviendo a ella, cambiando al español ahora con una fluidez que sorprendía. Tengo una pregunta que hacerle, y le pido que la considere con seriedad, porque no la hago a la ligera. Dígame, señora. Estoy en México por razones que van más allá de este contrato, dijo, y su voz adquirió una textura diferente, más densa, como si cada palabra tuviera más peso del que parecía. Vine buscando algo que llevo 20 años buscando. Y hay una posibilidad, muy pequeña pero real, de que usted, sin saberlo, tenga algo que ver con eso. El aire acondicionado susurró. Una copa tintineó en una mesa lejana. La luz del mediodía entraba oblicua por los ventanales y hacía brillar las perlas del collar de la señora Tanaka. Valeria esperó. ¿Cuándo nació usted?, preguntó la señora en voz baja. ¿Y dónde? La pregunta era sencilla, la respuesta también. Pero algo en la forma en que la señora Tanaka la hizo, con esa tensión contenida de quien lleva mucho tiempo guardando una esperanza sin saber si está permitido todavía tenerla, hizo que Valeria sintiera, sin poder explicar por qué, que su respuesta importaba de una manera que no tenía nada que ver con este restaurante, ni con este trabajo, ni con ninguna de las cosas que constituían su vida conocida. Nací el 14 de marzo de 2001, dijo, en Oaxaca. La señora Tanaka cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, metió la mano en el bolso pequeño de piel oscura que cargaba junto a la silla. Sacó algo con cuidado, como quien saca una cosa frágil que ha transportado durante años sin atreverse a abrirla. Era una fotografía, pequeña, de papel fotográfico real, no digital. Un poco gastada en las esquinas. La puso sobre el mantel blanco frente a Valeria. ¿Conoce a esta mujer? Valeria bajó la vista, y el mundo, silenciosamente, se partió en dos.
Lo que la millonaria realmente quería. La fotografía era pequeña, como ya se dijo, pero contenía un mundo entero. Valeria la miró durante 3 segundos que se sintieron como 3 minutos. Era el retrato de una mujer joven, de quizás 25 años, con el cabello negro y largo cayendo suelto sobre los hombros. Una sonrisa amplia y genuina, que no tenía nada de pose y todo de vida real. Y unos ojos oscuros, rasgados apenas, que mezclaban algo del oriente con algo del trópico mexicano de una forma que producía una belleza particular. Como 2 idiomas que se hablan al mismo tiempo, y en lugar de confundirse se vuelven más ricos. Llevaba un vestido floreado de algodón, y estaba parada frente a lo que parecía una iglesia de pueblo, con las bugambilias derramándose sobre la pared blanca del fondo. Valeria conocía esa iglesia, no de haberla visto en una foto, no de haberla buscado en internet. La conocía de haberla tocado con las manos, de haber corrido entre sus columnas cuando era niña, de haber escuchado sus campanas cada domingo por la mañana desde la cama de su cuarto en la casa de doña Carmen, su madre adoptiva. Era la iglesia de Santo Tomás Jalieza, en los valles centrales de Oaxaca. ¿La conoce?, repitió la señora Tanaka, esta vez con una suavidad tan cuidadosa que casi dolía. Valeria levantó la vista de la fotografía. La señora Tanaka la miraba con una expresión que era difícil de descifrar para alguien que no entendiera el japonés, no solo como idioma, sino como cultura. Una mezcla de esperanza y contención, de emoción y disciplina, como una llama dentro de un farol de papel que se protege del viento con ambas manos. ¿Quién es esta mujer?, preguntó Valeria en lugar de responder, porque había aprendido en Osaka que a veces la pregunta correcta es más valiosa que la respuesta apresurada. La señora Tanaka tomó su copa de agua. La sostuvo un momento sin beber. «Se llama Mariana», dijo. «Mariana Tanaka Reyes, mi hija». El apellido doble cayó sobre la mesa como una piedra sobre agua quieta. Tanaka Reyes. 2 mundos cosidos con un hilo que alguien había cortado hace mucho tiempo. «¿Dónde está ella ahora?», preguntó Valeria, aunque algo en el fondo de su cuerpo, en esa zona donde el instinto vive antes de que la razón lo alcance, ya intuía la respuesta. «Murió», dijo la señora Tanaka, con esa brevedad que no es frialdad, sino la única forma en que ciertas palabras pueden decirse sin que te destruyan mientras las pronuncias. Hace 22 años, en Oaxaca, era joven. Tenía 26 años. Rodrigo Vidal, que seguía sin entender el idioma de la conversación, pero que era hábil leyendo expresiones, frunció el ceño. Rodrigo Montoya miraba su copa con la discreción de quien siente que está siendo testigo de algo muy privado y no sabe cómo desaparecer con elegancia. «Mariana era mi única hija», continuó la señora Tanaka. «Se enamoró de un mexicano durante un intercambio académico en Tokio. Un joven de Oaxaca, buena familia, buena persona. Pero yo era más joven entonces y más necia, y no lo aprobé. Ella se fue con él de todas formas. Nos distanciamos durante años. Cuando quise volver a acercarme, ya era tarde. Ella había muerto de una complicación durante el parto. Hizo una pausa breve, perfectamente contenida. El bebé sobrevivió. El aire acondicionado del restaurante siguió con su nota monocorde. Alguien pidió la cuenta en una mesa cercana. La luz del mediodía había comenzado a inclinarse hacia el poniente, y las sombras en el mantel blanco se alargaron 1 centímetro hacia el este. «La bebé», corrigió Valeria en voz muy baja. La señora Tanaka la miró a los ojos. «La bebé», confirmó. «Una niña. Nació el 14 de marzo de 2001 en la clínica de Santo Tomás Jalieza, Oaxaca. El corazón de Valeria no se aceleró, hizo lo contrario. Se detuvo un instante, como un pájaro que suspende el vuelo en el aire antes de decidir la dirección. «El padre de la niña», continuó la señora Tanaka, «murió en un accidente de tránsito 3 semanas después del parto. Era huérfano. No había familia directa que pudiera hacerse cargo. La bebé fue entregada en adopción a través de la presidencia municipal. Yo no me enteré a tiempo.
Cuando llegué a Oaxaca, ya hacía 6 meses que la habían dado en adopción. Los registros eran incompletos. El sistema era... Buscó la palabra en español. La encontró. Caótico. Llevamos 20 años buscando. Valeria tenía las manos planas sobre el mantel. Las miraba como si fueran de otra persona, como si necesitara verificar que seguían ahí, que todo continuaba siendo físico y real y sólido. Doña Carmen Reyes, dijo en voz baja. Me adoptó cuando tenía 8 meses. Vivía en Santo Tomás Jaliesa. Era maestra de primaria. Murió hace 5 años, de cáncer. No tuvo hijos biológicos. Me crió sola. La señora Tanaka no respondió de inmediato. Puso los dedos sobre la fotografía, sobre el rostro de su hija, con ese tacto delicado de quien toca algo sagrado. ¿Ella le contó que era adoptada? Siempre, dijo Valeria. Nunca me lo ocultó. Me dijo que mis padres biológicos habían muerto jóvenes y que me habían querido mucho, aunque no habían podido quedarse. Me dijo que yo era un regalo de ellos para ella. Hizo una pausa. Yo nunca busqué más, no porque no quisiera saber, sino porque doña Carmen era suficiente. Era todo. La señora Tanaka cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había algo diferente en su expresión. No era la mujer de negocios. No era la matriarca poderosa. Era simplemente una mujer de 70 años, que llevaba 2 décadas buscando a alguien, y que ahora estaba sentada frente a ella en un restaurante de Polanco, con una fotografía sobre el mantel y el corazón en la garganta. Tengo los documentos originales del registro de nacimiento, dijo. Están en mi maletín, en el hotel. También tengo los registros médicos de Mariana del hospital de Jalieza y una carta que ella escribió antes de morir. Una carta para su hija. La he cargado durante 20 años. Valeria miró la fotografía de nuevo. La mujer de la foto sonreía frente a la iglesia de Santo Tomás Jaliesa. Tenía los ojos oscuros, rasgados apenas. Tenía la sonrisa amplia. Tenía el cabello negro cayendo sobre los hombros. Valeria se había visto esa sonrisa cientos de veces en el espejo y nunca había sabido de quién la había heredado. Necesitaremos una prueba de ADN, dijo, y su voz salió más firme de lo que se sentía por dentro, porque había aprendido en Osaka que la emoción y la claridad no son enemigas, que se pueden tener ambas al mismo tiempo si uno entrena para ello. No por desconfianza, sino porque las dos merecemos certeza. La señora Tanaka asintió de inmediato. Por supuesto, ya tengo contactada a una clínica en Pedregal. Pueden recibirnos mañana por la mañana. Fue entonces cuando Rodrigo Vidal intervino. No entendía el español de esa conversación específica. Demasiado bajo, demasiado íntimo. Pero sí había captado las palabras claves. ADN, clínica, documentos. Y las había captado con la antena específica de quien tiene mucho que perder si ciertas cosas resultan ser verdad. ¿De qué están hablando?, preguntó en japonés directo, sin cortesía. Tía, llevamos más de 1 hora. Este no era el plan. Vinimos a negociar el contrato con Montoya, no a... Rodrigo, lo cortó la señora Tanaka en japonés con una voz que era un bisturí. Hay algo que debería haberte contado hace tiempo y que te voy a contar ahora. El grupo Tanaka siempre ha tenido una cláusula en su constitución interna. Si existe un heredero directo de sangre, los derechos sucesorios se transfieren automáticamente. Yo lo establecí hace 40 años, cuando fundé la empresa, porque nunca quise que el dinero fuera de quienes no pertenecen a mi familia. Silencio. Rodrigo Vidal no era estúpido. Era arrogante, era superficial. Era el tipo de hombre que confunde el privilegio con el mérito, pero no era estúpido. Entendió en exactamente 4 segundos lo que su tía estaba implicando. No puedes hablar en serio, dijo en voz baja, con una tensión nueva en la mandíbula. Siempre hablo en serio, respondió ella. Esta mujer es una mesera, dijo él, con un desprecio que ya no intentaba disfrazar. No tienes ninguna prueba de que sea quien crees que es. Esto es ridículo. Esto es exactamente el tipo de situación que los estafadores buscan. Una señora mayor,
sentimental, con dinero y una historia conveniente. Rodrigo. ¡No! Alzó la voz apenas, lo suficiente para que 2 mesas cercanas giraran la cabeza. Soy tu sobrino. Llevo 15 años trabajando en la empresa. He construido relaciones, he cerrado contratos, Has vivido de mi trabajo, dijo la señora Tanaka con una serenidad que era más devastadora que cualquier grito. Y lo has hecho bien, y te lo agradezco. Pero lo que ocurra a partir de mañana dependerá de lo que digan los documentos y la ciencia. No de tu opinión. Rodrigo Vidal se recostó en su silla. Su rostro había pasado del rojo al blanco. Miraba a Valeria con una expresión nueva, una que Valeria reconoció de inmediato porque la había visto antes en otras formas, en otras personas, en otros contextos. No era odio todavía. Era el momento exacto antes del odio. El momento en que alguien decide que vas a ser su problema. Valeria lo miró de regreso con esa calma que ya era su armadura. «Señorita Valeria», dijo la señora Tanaka, volviendo al español, con una suavidad que no había perdido a pesar de todo. «Entiendo que esto es mucho para procesar. No espero que tenga certezas esta tarde. Yo tampoco las tengo todavía. Pero quisiera, si usted está de acuerdo, que nos reuniéramos mañana. Con calma. Con los documentos. Y con el tiempo que esto merece». Valeria pensó en su departamento de Tepito, en la tabla de planchar, en los zapatos lustrados en casa, en 2 años, sirviendo mesas en un restaurante que nunca la había visto. Pensó en doña Carmen, que había muerto diciéndole que era un regalo. Pensó en la mujer de la fotografía, sonriendo frente a la iglesia de Santo Tomás Jaliesa, con esos ojos que eran los suyos sin que nadie se lo hubiera dicho jamás. «Sí», dijo. «De acuerdo». Don Aurelio, que había permanecido en el perímetro de la conversación como un satélite sin órbita fija, se acercó en ese momento con una sonrisa nueva, más grande que todas las anteriores, recalibrada para la ocasión. «Señora Tanaka», dijo, con una cordialidad que olía a oportunismo a 3 metros. «Si necesitan un espacio privado para continuar esta conversación, el cielo dorado tiene un salón reservado que podemos...». La señora Tanaka lo ignoró con la precisión de quien lleva 70 años ignorando a las personas correctas. «Valeria», dijo, «¿tiene libre mañana por la mañana?» Valeria miró a don Aurelio. Don Aurelio abrió la boca, la cerró, calculó, y dijo lo único que podía decir ante una mujer que acababa de ignorarlo en su propio restaurante. «Claro. Valeria, mañana tienes libre». La foto que lo cambió todo. Esa noche, Valeria no durmió. No fue insomnio exactamente. Fue algo más parecido a lo que ocurre cuando el cuerpo entiende que el mundo acaba de cambiar de forma irreversible, y el cerebro todavía no ha procesado el comunicado. Se quedó acostada en su cama angosta, en su departamento de Tepito, con la vista fija en el techo, donde la luz de la calle dibujaba franjas paralelas a través de la cortina delgada, y pensó. Pensó en la fotografía, en la mujer de los ojos rasgados y la sonrisa frente a la iglesia. Pensó en que la había visto y había sentido algo que no tenía nombre preciso, una especie de reconocimiento físico, como cuando uno escucha una música que no recuerda haber aprendido, pero que los dedos conocen de todas formas. Pensó en doña Carmen, en sus manos callosas de maestra, en el olor a copal que siempre tenía la casa los domingos, en la forma en que le peinaba el cabello cuando era niña, despacio, sin jalones, diciéndole en voz baja que era lo más bonito que le había pasado en la vida. Doña Carmen, que nunca tuvo dinero pero tampoco dejó que Valeria sintiera que le faltaba algo importante, que la mandó a la universidad aunque para eso tuvo que vender los aretes de oro que le había dejado su propia madre, que la despidió en el aeropuerto de Oaxaca cuando Valeria se fue a Japón, con los ojos brillantes y una sonrisa terca que decía: «Yo sabía que ibas a llegar lejos», sin pronunciar una sola de esas palabras. Pensó en Osaka, en los 6 años que cambió cada versión previa de sí misma por algo más sólido, más verdadero. En la señora Hirano, que le enseñó que el silencio puede ser una forma de amor. En la universidad,
donde fue la única alumna extranjera en el departamento de lingüística y donde aprendió que los idiomas no son solo sistemas de comunicación, sino arquitecturas del pensamiento, formas distintas de ser humano. Y pensó, inevitablemente, en lo que la señora Tanaka había dicho. Nació el 14 de marzo de 2001, en la clínica de Santo Tomás Jalieza. Su fecha, su lugar. A las 4 de la mañana, Valeria se levantó, fue a la cocina, preparó té de manzanilla como le había enseñado doña Carmen, con canela y piloncillo, no con azúcar blanca, y sacó del cajón de la mesita de noche la única caja de documentos personales que tenía. Cartón azul marino, desgastado en las esquinas. Lo abrió sobre la mesa de la cocina. Acta de nacimiento, Valeria Reyes García. Madre, Carmen Reyes García. Padre, no registrado. Lugar de nacimiento, Santo Tomás Jalieza, Oaxaca. Fecha, 14 de marzo de 2001. El acta de adopción estaba debajo. Firmada por la Presidencia Municipal de Santo Tomás Jalieza, autorizada por el DIF estatal de Oaxaca, con fecha de 8 meses después del nacimiento. Todo en regla, todo formal, todo limpio. Doña Carmen había sido escrupulosa con los papeles porque era maestra, y las maestras oaxaqueñas de su generación sabían que los documentos son lo único que el sistema no puede quitarte si los tienes bien guardados. Valeria miró el acta de nacimiento durante un rato largo. Luego la guardó, terminó el té y esperó que amaneciera. La clínica de análisis clínicos en el Pedregal se llamaba Laboratorio Génesis y tenía esa asepsia elegante de los lugares privados caros. Paredes blancas, plantas en macetas de cerámica gris, recepcionistas con uniforme beige y la discreción entrenada de quien maneja información delicada todos los días. La señora Tanaka llegó primero, con su bastón de plata y su blusa color marfil. Venía sola. Había dejado a Rodrigo Vidal en el hotel, lo cual no había sido una negociación, sino una instrucción de 3 palabras en japonés que no admitía réplica. Valeria llegó 5 minutos después, con su ropa de diario, jeans oscuros, blusa blanca, el cabello en la misma trenza de siempre y la caja de cartón azul marino bajo el brazo. Se saludaron en japonés, con esa formalidad que entre ellas ya empezaba a sentirse menos como protocolo y más como lenguaje compartido. El proceso de la muestra fue rápido. Hisopo, tubo, etiqueta, firma. El médico les explicó que los resultados completos del perfil genético tomarían 72 horas, aunque la prueba de maternidad de linaje mitocondrial, que establecería si compartían la misma línea materna, es decir, si Valeria descendía de la hija de la señora Tanaka, podía tener un resultado preliminar en 48. Mientras esperaban en la sala a que les entregaran los comprobantes, la señora Tanaka sacó un sobre de papel manila del interior de su bolso. Lo puso sobre la mesita de centro entre ellas. Los documentos que mencioné ayer, dijo. Puede revisarlos cuando quiera. No tiene que hacerlo ahora. Valeria lo miró un momento. Luego lo abrió. Había varias páginas. El registro de nacimiento de Mariana Tanaka, en japonés, con traducción certificada al español. El registro de defunción, también con traducción. Un documento del Hospital de Jalieza, membretado, con sello, que confirmaba el nacimiento de una niña el 14 de marzo de 2001 a las 4:17 de la mañana, hija de Mariana Tanaka Reyes y Ernesto Vázquez Cruz, y que consignaba el fallecimiento de la madre a las pocas horas por hemorragia posparto. Y debajo de todo, doblado en 4, un sobre más pequeño, cerrado con cinta adhesiva transparente que el tiempo había amarillado. Tenía escrito, en una caligrafía que era claramente japonesa en su estructura, aunque las letras fueran del alfabeto latino: para mi hija, cuando la encuentres. Valeria lo sostuvo en las manos. No lo abrió. No tiene que abrirlo hoy, dijo la señora Tanaka con suavidad. Lo sé, respondió Valeria. Pero voy a hacerlo. Despegó la cinta con cuidado, como si el sobre fuera algo vivo que pudiera asustarse. Dobló la solapa. Sacó una hoja de papel doblada en 3, de ese papel japonés de textura ligera que parece que pudiera romperse con el aliento pero que dura décadas. La letra era una mezcla.
Oraciones en español con estructura sintáctica japonesa, como alguien que pensaba en un idioma y escribía en otro, y a quien el amor le hacía olvidar la diferencia. Mi niña, no sé cómo vas a llamarte, no sé quién va a leerte esto, solo sé que existes y que eso es lo más grande que me ha ocurrido en la vida, aunque mi vida se termine aquí. Tu abuela Yuki te va a buscar. Ella es difícil y fuerte, y a veces no sabe cómo decir que te quiere, pero te va a buscar porque así es ella. No se rinde nunca. Yo me rindo aquí, y lo siento. Lo siento de una forma que no tiene palabras en ningún idioma que conozca. Pero tú no te rindas. Nunca. Tienes dos sangres adentro, y las dos son buenas. Tienes dos idiomas, aunque todavía no lo sepas. Tienes más de lo que crees. Te quiero. Tu mamá. Valeria dobló la carta. La señora Tanaka no dijo nada. Miraba sus propias manos sobre el regazo, con esa quietud de quien sabe que hay momentos que no se acompañan con palabras. Pasó casi un minuto antes de que Valeria volviera a hablar. Cuando lo hizo, su voz era estable, no fingida, no forzada. Estable de verdad, con ese tipo de calma que viene de haber procesado el dolor durante toda una noche de insomnio y té de manzanilla. Los documentos coinciden, dijo. La fecha, el lugar, el nombre de la madre biológica. Voy a traerle mis documentos originales también, para que los compare. Y esperamos el ADN. Sí, dijo la señora Tanaka. Pero, continuó Valeria, mirándola a los ojos, quiero que sepa algo ahora, antes de que lleguen los resultados. Sea cual sea lo que diga el laboratorio, lo que acabo de leer en esa carta ya es mío. Y no se lo devuelvo. La señora Tanaka la miró. Y por primera vez desde que Valeria la había visto entrar al restaurante, la mujer de 70 años que había construido un imperio y cruzado el océano 20 veces buscando a alguien, no pudo mantener la compostura completamente. No lloró, porque no era su estilo, pero sus ojos brillaron de una forma que lo decía todo. No quiero que la devuelva, dijo en voz muy baja. Rodrigo Vidal no durmió esa noche tampoco, pero por razones completamente diferentes. Mientras Valeria pensaba en doña Carmen y en el olor a copal, Rodrigo Vidal estaba sentado en el escritorio de su suite del Hotel Presidente Intercontinental con su laptop abierta, el teléfono en la mano y una botella de whisky a la mitad, que había pedido al room service a las 10 de la noche. Llamó a su abogado a las 11. Necesito que investigues a alguien, dijo sin saludos, sin preámbulos. Una mujer, Valeria Reyes. Camarera en el Cielo Dorado, en Polanco. 23 años, originaria de Oaxaca. Quiero saber todo. Antecedentes, historial, si tiene deudas, si tiene problemas legales, si hay algo, lo que sea, que pueda usarse para demostrar que no es quien dice ser. El abogado, que se llamaba Gerardo Fuentes, y que llevaba 12 años haciendo cosas cuestionables por Rodrigo Vidal, a cambio de honorarios muy generosos, preguntó. ¿Qué tipo de investigación estamos hablando? Del tipo que funciona, respondió Rodrigo. Del tipo que encuentra cosas, aunque no estén ahí. Hubo una pausa breve al otro lado de la línea. Va a costar más, dijo Fuentes. No me importa lo que cueste, dijo Rodrigo. Lo que me importa es que para cuando lleguen los resultados de ese estúpido laboratorio, ya tengamos algo que la destruya. Colgó. Se sirvió otro vaso de whisky. Miró por la ventana de su suite los millones de luces de la Ciudad de México extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, esa constelación horizontal de una ciudad que nunca duerme, y pensó en todo lo que había construido, o creído construir, en 15 años al lado de su tía. El dinero, los contactos, el nombre, el acceso. Todo eso podía desaparecer si una camarera con trenza y zapatos lustrados en casa resultaba ser la heredera legítima del grupo Tanaka. No iba a permitirlo. No importaba de qué manera. A las 9 de la mañana del día siguiente, Valeria llegó al restaurante para recoger sus cosas del casillero, antes de que comenzara el turno del mediodía. No había hablado con don Aurelio desde el día anterior. No era necesario.
Él sabía lo que había ocurrido en su propio restaurante, y el silencio entre ellos tenía la textura específica de las cosas que no se nombran, pero que ya están decididas. Estaba frente a su casillero cuando sonó su teléfono. Número desconocido. Lo dejó ir al buzón. Volvió a sonar. Lo dejó ir de nuevo. Entonces, le llegó un mensaje de texto, de ese mismo número. Señorita Reyes. Soy el licenciado Gerardo Fuentes, abogado del señor Rodrigo Vidal. Tenemos información que puede ser de su interés antes de que continúe con ciertos procedimientos. Le recomiendo que me llame antes de cometer un error que podría afectar su reputación y su futuro. Tenga cuidado con las personas que cree conocer. Valeria leyó el mensaje 2 veces. Lo guardó en capturas de pantalla. Lo envió a la señora Tanaka con una sola línea de texto. Ya comenzó. La señora Tanaka respondió en menos de 1 minuto. 4 palabras en japonés. Yo también estaba preparada. La traición del sobrino. El licenciado Gerardo Fuentes era un hombre de 52 años, con el tipo de rostro que inspira confianza a primera vista y desconfianza a la segunda. Tenía la frente amplia, el bigote recortado con precisión, y la costumbre de usar trajes de un tono gris que lo hacía parecer oficialmente neutral en cualquier situación, como si su ropa fuera ya parte de la estrategia. Llevaba 12 años resolviendo los problemas que Rodrigo Vidal no quería que existieran en papel, y en esos 12 años había aprendido que la ley era menos un sistema de justicia que un instrumento con muchas teclas, y que quien las conocía bien podía tocar casi cualquier melodía. Lo que Rodrigo le pedía esta vez no era exactamente nuevo. Era la versión más ambiciosa de cosas que ya había hecho antes. Fabricar dudas, construir narrativas alternativas, mover documentos de lugar. La diferencia era la escala. No se trataba de un contrato de negocios ni de una disputa comercial. Se trataba de desacreditar a una persona ante los ojos de una de las empresarias más influyentes de Asia antes de que un laboratorio dijera lo que probablemente iba a decir. 48 horas. Ese era el margen. Fuentes comenzó esa misma noche. Primero, encargó a un contacto en Oaxaca que revisara los registros de adopción del DIF estatal del año 2001. No para encontrar la verdad, eso no le interesaba, sino para identificar cualquier irregularidad, cualquier vacío, cualquier ambigüedad en los documentos originales que pudiera convertirse en argumento. Los sistemas de registro de ese año en municipios pequeños eran, efectivamente, caóticos. Había folios faltantes, firmas ilegibles, fechas corregidas con corrector blanco. Nada de eso era fraude. Era simplemente la realidad administrativa de un municipio rural oaxaqueño de principios de siglo. Pero en manos de un abogado hábil, cada imperfección podía convertirse en sospecha. Segundo, contactó a un falsificador que operaba desde un taller en la colonia Doctores, en la Ciudad de México, y le encargó un documento específico, una declaración testimonial, con membrete del DIF, Oaxaca, y sello notarial, que afirmara que la adopción de Valeria Reyes había sido procesada con datos incorrectos, y que existían dudas sobre la identidad real de la madre biológica registrada. «Quiero que parezca auténtico», le dijo Fuentes al falsificador, en esa voz baja y administrativa que usaba para los encargos más sucios. «No perfecto, auténtico. Los documentos reales tienen errores. Los tuyos también tienen que tenerlos». Tercero, Fuentes llamó a don Aurelio Fuentes, sin parentesco, solo la coincidencia irónica del apellido, y le hizo una propuesta. «Necesito que elabore un informe interno del restaurante, donde conste que la señorita Valeria Reyes ha tenido incidentes de conducta irregular, faltas injustificadas, quejas de clientes, manejo indebido de propinas, nada grave. Solo suficiente para establecer un patrón de comportamiento cuestionable». Don Aurelio escuchó en silencio durante 10 segundos. «¿Cuánto?», preguntó. 50.000 pesos, dijo Fuentes. «En efectivo». Otro silencio. Más corto esta vez. «¿Cuándo los necesita?» «Mañana al mediodía». Don Aurelio colgó. Abrió su computadora y comenzó a escribir mentiras sobre una mujer que durante 2 años
Había sido uno de sus mejores elementos y a quien él había tratado sistemáticamente como si fuera invisible. No sintió nada particular mientras lo hacía. Eso, quizás, era lo más revelador de todo. Rodrigo Vidal, mientras tanto, no se quedó esperando. Esa mañana fue al hospital donde la señora Tanaka había ingresado la noche anterior. No había sido una emergencia grave. La señora Tanaka tenía 70 años y un corazón que había cargado demasiadas cosas durante demasiado tiempo, y la intensidad emocional de los últimos 2 días había desencadenado un episodio de arritmia leve que el médico del hotel había considerado prudente monitorear en un entorno clínico. No era peligroso, era simplemente el cuerpo de una mujer mayor diciéndole que ciertas emociones también tienen peso físico. Pero Rodrigo Vidal, cuando llegó al hospital con su traje azul marino y su expresión de sobrino preocupado, habló primero con la enfermera jefa del piso. «Mi tía tiene 70 años», le dijo con esa voz de hombre razonable que había perfeccionado durante décadas. «Ha tenido un episodio cardíaco. Es fundamental que no reciba visitas que puedan alterarla emocionalmente. Como médico de familia, no era médico de nada, pero nadie lo verificó. Le recomiendo restringir el acceso solo a familiares directos aprobados por mí, como representante legal». La enfermera, que tenía mucho trabajo y poca razón para dudar de un hombre bien vestido con vocabulario técnico, anotó las instrucciones en la tablilla de la habitación. Cuando Valeria llegó al hospital ese mismo día, a las 3 de la tarde, con una bolsa de naranjas y el diccionario japonés-español que la señora Tanaka le había pedido que le trajera, la recepcionista del piso le informó con una amabilidad entrenada que la señora Tanaka no podía recibir visitas externas por indicación del familiar responsable. «¿Qué familiar?», preguntó Valeria. «El señor Rodrigo Vidal. Está registrado como representante autorizado». Valeria se quedó parada frente al mostrador durante 3 segundos. Miró el pasillo que llevaba a las habitaciones. Miró a la recepcionista. Calculó. «¿Puedo dejarle una nota?». «Por supuesto». Valeria sacó una hoja de su bolso, escribió 6 líneas en japonés con la pluma que siempre cargaba. Desde Osaka, donde anotar era una forma de pensar, y la dobló en 3. La nota decía: «Tanaka-san, intentaron bloquearme la entrada. Ya sé que fue Rodrigo. Estoy bien. Tengo el teléfono. Cuando pueda, escríbame. No se preocupe por mí. Preocúpese por usted. El ADN llegará. La verdad también. B». La recepcionista tomó la nota con la promesa de entregarla. Valeria agradeció y se fue. En el elevador de bajada, sacó el teléfono y marcó el número de la señora Tanaka directamente. 4 timbres. Buzón de voz. Mandó un mensaje de audio en japonés, breve, con la información esencial. Rodrigo había restringido su acceso. Probablemente también había tomado el teléfono de la señora o pedido que se lo retiraran. Y Valeria iba a buscar asesoría legal ese mismo día. La asesora legal se llamaba Margarita Solís Alvarado. Valeria la encontró a través de una organización de mujeres profesionales oaxaqueñas en la Ciudad de México, una red que había conocido en su primer año de regreso, cuando buscaba trabajo y alguien le había pasado el contacto. Margarita tenía 48 años, cabello cortado muy cerca de la cabeza, aretes de plata con forma de colibrí, y el tipo de presencia que ocupa el espacio exacto que necesita, sin 1 centímetro de más ni de menos. Valeria le explicó todo en 45 minutos. Mostró las capturas de pantalla del mensaje del abogado Fuentes. Mostró sus documentos originales. Mostró la carta de la madre biológica. No el original, sino una fotografía que había tomado con el teléfono esa mañana en el laboratorio, con permiso de la señora Tanaka. Margarita escuchó sin interrumpir. Luego hizo 3 preguntas. «¿El resultado del ADN, cuándo llega?» «Mañana o pasado. El preliminar». «¿Tienes los documentos originales de tu adopción?» «En casa. Los traje esta mañana en la caja azul. Los tengo aquí». «¿El mensaje de Fuentes lo guardaste sin responder?» «Sin responder, con capturas de fecha y hora». Margarita asintió con la eficiencia de quien ya está calculando movimientos. «Lo que están haciendo se llama obstrucción de proceso filiatorio», dijo. «Tiene nombre legal.
si fabrican documentos, se agrega falsificación de instrumentos públicos. Si logramos demostrar que Rodrigo Vidal restringió el acceso a tu presunta abuela en un entorno hospitalario con información falsa, hay una línea directa a coacción y manipulación de incapaz. Él no sabe que estás documentando todo. No, dijo Valeria. No lo sabe. Bien, dijo Margarita. Que siga sin saberlo. Esa noche, mientras Rodrigo Vidal cenaba en el restaurante del Hotel Presidente con el licenciado Fuentes, revisando los documentos falsificados que llegarían al día siguiente desde Oaxaca, una enfermera del turno nocturno del hospital, una mujer de 30 años llamada Fernanda Ríos, que había escuchado la conversación de la mañana y que tenía una brújula moral más firme que sus instrucciones laborales, entró a la habitación de la señora Tanaka con una razón inventada de verificar signos vitales, y le deslizó discretamente la nota doblada en 3 que Valeria había dejado en recepción. La señora Tanaka la leyó 2 veces. Luego pidió a Fernanda, en el español cuidadoso que usaba cuando quería ser perfectamente entendida: ¿Puede usted hacer algo por mí sin decírselo a nadie? Fernanda la miró. Depende de qué sea, dijo con honestidad. Quiero mandar un mensaje, dijo la señora Tanaka, desde su teléfono, para que no lo intercepten. Fernanda pensó durante exactamente 4 segundos. Pensó en el hombre del traje azul que había llegado esa mañana con su voz de representante legal. Pensó en la señora pequeña de 70 años con el collar de perlas y el bastón de plata, que había llegado al hospital sin quejarse de nada, con una dignidad que era también una forma de valentía. Sacó su teléfono del bolsillo del uniforme. Dígame el número, dijo. A las 11:40 de esa noche, el teléfono de Valeria vibró sobre la mesa de la cocina donde ella estaba estudiando los documentos con Margarita Solís. Número desconocido. Mensaje de texto. Ya leí tu nota. Estoy bien. Rodrigo tomó mi teléfono. Pero yo también tengo aliadas. La enfermera Fernanda es buena persona. Guarda todo. Confío en ti. IDT. Valeria mostró el mensaje a Margarita sin decir nada. Margarita lo leyó. Tomó un sorbo de su café ya frío. Mañana temprano vamos al hospital con un amparo, dijo. Y con una cámara. Valeria asintió. Afuera, la Ciudad de México rugía su ruido constante de millones de personas viviendo en simultáneo sus millones de vidas. Adentro, en la mesa de la cocina de un departamento de Tepito, 2 mujeres planeaban cómo desmantelar la trampa que un hombre con dinero y miedo había construido en 48 horas. El miedo, pensó Valeria mientras guardaba los documentos en la caja azul de cartón, siempre revela exactamente cuánto tiene alguien que perder. Y Rodrigo Vidal, claramente, tenía terror. La verdad no se puede comprar. El amparo tardó exactamente 4 horas en ser emitido. Margarita Solís lo había preparado la noche anterior con la precisión de quien conoce el sistema no para admirarlo, sino para usarlo como herramienta. A las 7 de la mañana ya estaba en el juzgado de guardia con los documentos en orden. La nota de Valeria, las capturas del mensaje de Fuentes, el testimonio escrito y firmado de la enfermera Fernanda Ríos, quien había enviado el mensaje de la señora Tanaka desde su teléfono personal y que había decidido, en algún punto de esa noche, que ser buena persona valía más que evitar complicaciones, y una declaración de Valeria explicando la situación con la cronología completa desde el martes en el restaurante. El argumento legal era limpio. Una mujer adulta, mayor de edad, en plena posesión de sus facultades mentales, estaba siendo privada de sus comunicaciones y del acceso a personas de su elección por un tercero sin autorización médica ni judicial verificable. El hecho de que ese tercero hubiera presentado documentos falsos de representación legal, algo que Margarita pudo verificar con una llamada al Colegio de Médicos, que confirmó que Rodrigo Vidal no tenía ninguna credencial médica de ninguna especialidad, convertía el asunto en algo que el juez de guardia no pudo ignorar. A las 11:15 de la mañana, Valeria y Margarita entraron al hospital con el amparo en la mano y una jueza de paz como testigo. Rodrigo Vidal estaba en ese momento en la cafetería del hospital, en el 2º piso,
desayunando huevos con tocino y revisando en su laptop los documentos que el falsificador le había enviado esa mañana desde la Doctores. Los vio llegar a través de los ventanales de la cafetería cuando cruzaban el vestíbulo principal. Valeria con su trenza y su ropa de diario, Margarita con sus aretes de colibrí y su carpeta, y la jueza de paz con su credencial visible alrededor del cuello. Dejó los huevos a la mitad. Llamó a Fuentes. «Ya están en el hospital», dijo sin saludo. «Con una jueza». «¿Amparo?», preguntó Fuentes en esa voz que ahora tenía una textura nueva, levemente más tensa bajo el barniz profesional. «Supongo». «No pueden», dijo Fuentes. «Los documentos del DIF llegan hoy. Con eso bloqueamos el procedimiento filiatorio completo. Si los documentos del laboratorio los interceptamos antes de que lleguen a manos de la señora». «Ya llegaron», dijo Rodrigo, con una frialdad que le costó. Silencio. «¿Cómo?». «El laboratorio los envió por correo certificado anoche. Al hotel. Los recibió la recepción. Yo los intercepté esta mañana antes de que subieran a la habitación de mi tía». Otra pausa, más larga. «¿Y?». Rodrigo no respondió de inmediato. Miró por la ventana de la cafetería el cielo de noviembre sobre la Ciudad de México, ese gris azul particular que tiene el DF en otoño, cargado de esa humedad que no termina de llover, pero tampoco deja de amenazar. «Positivo», dijo finalmente. «Concordancia de linaje mitocondrial del 99.7%. El silencio que siguió fue de una textura diferente. Ya no era el silencio de quien calcula, era el silencio de quien entiende que el tablero acaba de cambiar de manera irreversible. «¿Tienes los resultados físicamente?», preguntó Fuentes. «En mi habitación, en el hotel». «Bien», dijo Fuentes, y en su voz había algo que intentaba sonar como autoridad, pero que en realidad era el recubrimiento del pánico. «No los entregues. Si no hay resultados físicos que ella pueda presentar, el proceso se demora. Ganamos tiempo para que los documentos del DIF». «Fuentes», lo interrumpió Rodrigo. «¿Qué? ¿Sabes cuánto vale el grupo Tanaka?». «Rodrigo, no es el momento de...». $4,000 millones, dijo Rodrigo, con esa precisión de quien ha calculado esa cifra muchas veces en su vida, en distintas horas, con distintas emociones. 4,000 millones. Yo llevo 15 años siendo el heredero de facto. 15 años asumiendo que eso era mío». Hizo una pausa. «No voy a dejarlo ir por una camarera de Tepito con una trenza y un título de lingüística de Osaka». «Entonces no entregues los resultados», repitió Fuentes. Rodrigo cerró la laptop. Se terminó el café de un trago. Se puso de pie. «Voy a mi habitación», dijo. «Quema los documentos del DIF si no sirven. Encuentra algo mejor». Colgó. Bajó por el elevador hasta el vestíbulo. Cruzó el lobby del hospital con el paso largo y decidido de alguien que tiene prisa sin mostrarla, y salió por la puerta lateral hacia el estacionamiento donde su chofer esperaba. No vio, al salir, que la enfermera Fernanda Ríos lo miraba desde detrás del mostrador de recepción, con el teléfono en la mano, grabando en video su salida apresurada. No vio tampoco que Margarita Solís, que tenía 30 años de experiencia leyendo el movimiento de los hombres que huyen, lo había seguido con la mirada desde el pasillo del tercer piso. Y no supo, porque nadie se lo dijo, que la señora Tanaka había guardado una copia digital de los resultados del laboratorio desde la noche anterior, enviada directamente por el laboratorio Génesis a la dirección de correo electrónico de su asistente en Tokio, que los había descargado, imprimido, notariado en Japón y enviado por fax a la abogada corporativa del Grupo Tanaka en Ciudad de México a las 6 de la mañana. Rodrigo Vidal tenía los originales en papel, pero los originales en papel ya no eran los únicos. Valeria entró a la habitación de la señora Tanaka a las 11:42. La señora estaba sentada en la cama, incorporada, con la espalda apoyada en 2 almohadas y el monitor cardíaco conectado al dedo índice de la mano derecha. Llevaba puesta una bata del hospital sobre la blusa de seda color marfil. No había permitido que le pusieran la bata institucional,
lo cual decía exactamente todo sobre su carácter. Y el cabello estaba perfectamente peinado, como si hubiera pasado la noche en perfecta calma, en lugar de en la tensión de no poder comunicarse con quien quería. Cuando vio entrar a Valeria, no dijo nada. Extendió la mano. Valeria cruzó la habitación. Tomó esa mano pequeña y firme entre las suyas y se sentó en la silla junto a la cama. También en silencio. Porque había aprendido en Osaka que hay momentos en que el idioma más honesto no tiene palabras. Pasaron casi un minuto así. Fue la señora Tanaka quien habló primero. ¿Viste los resultados? Margarita los recibió esta mañana, dijo Valeria, del correo de su asistente en Tokio. 99.7, dijo la señora Tanaka. Sí. Otro silencio, breve esta vez. Tu madre, dijo la señora Tanaka, y la palabra madre en español, en su boca, sonó como si la estuviera usando por primera vez en ese sentido específico, como si la estuviera estrenando. Mariana. Era exactamente como tú, callada cuando el mundo esperaba que gritara, firme cuando todos pensaban que iba a ceder. Hizo una pausa. Yo me peleé con ella porque tenía miedo de que ese hombre no fuera suficientemente bueno para ella, que se fuera a México y no volviera. Su voz no tembló, pero bajó un tono. Tenía razón en lo segundo, me equivoqué en lo primero, y pagué por eso el resto de mi vida. Valeria no respondió de inmediato. Miraba el monitor cardíaco con su línea verde pulsando, ese latido constante y honesto que no puede fingirse. Doña Carmen, dijo finalmente. Me dijo una vez que los errores de los que amamos no son menos errores por venir del amor, pero que tampoco dejan de ser amor por ser errores. Miró a la señora Tanaka. Creo que ella hubiera sido muy buena amiga suya. La señora Tanaka cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había en ellos algo que ya no intentaba contenerse del todo. Sí, dijo. Creo que también. Lo que ocurrió esa tarde con Rodrigo Vidal fue a la vez dramático e inevitable, que es como suelen ocurrir las cosas cuando alguien ha construido una mentira sobre otra mentira, y el peso ya no es sostenible. El licenciado Fuentes lo llamó a las 2 de la tarde, con una voz que había perdido su barniz profesional por completo. Los documentos del DIF son detectables, dijo. El falsificador usó un papel que no corresponde al stock del gobierno de Oaxaca en 2001. Cualquier perito los va a rechazar en 2 horas. Y hay otro problema. ¿Cuál? Preguntó Rodrigo desde su suite del hotel, con la botella de whisky de la noche anterior todavía en el escritorio. La enfermera del hospital grabó tu salida en video y declaró ante la jueza de paz que tú le presentaste documentos de representación médica que no existen. Eso ya está en un expediente. Una pausa. Rodrigo, esto ya no es un problema de herencia. Esto es un problema penal. Rodrigo Vidal miró el whisky. Pensó en 4.000 millones de dólares. Pensó en 15 años de reuniones, de viajes, de firmas, de llamadas a medianoche desde Tokio, decenas de negocios en 3 idiomas distintos. Pensó en su tía, de 70 años, con el monitor cardíaco en el dedo, que había cruzado el océano buscando a alguien. Y tuvo, quizás por primera vez en su vida adulta, la claridad específica y brutal de quien entiende que ha perdido. No la batalla, sino algo más profundo. El derecho a pretender que era lo que creía ser. ¿Qué hago?, preguntó en voz muy baja. Fuentes tardó en responder. Confesar antes de que te denuncien, dijo. Es la única carta que te queda para reducir el daño. A las 4 de la tarde, el abogado del grupo Tanaka en México, un hombre de 60 años llamado Arturo Cuevas, que había volado esa mañana desde Guadalajara cuando la asistente en Tokio lo llamó a las 6, entró a la habitación de la señora Tanaka con una carpeta, una tableta digital y una expresión de hombre que ha visto muchas crisis y sabe distinguir las que se resuelven de las que no. Valeria estaba sentada en la misma silla junto a la cama. Margarita Solís ocupaba la silla del rincón.
La enfermera Fernanda revisaba el monitor y decidió quedarse, discretamente, cerca de la puerta. Arturo Cuevas expuso la situación en 12 minutos. Los resultados del ADN eran jurídicamente definitivos. Los documentos falsificados del DIF habían sido identificados y reportados, y el licenciado Fuentes había enviado a las 3 de la tarde una comunicación formal reconociendo que había actuado en representación de Rodrigo Vidal en acciones que podrían constituir delitos tipificados en el Código Penal Federal. Rodrigo Vidal está en su habitación del hotel, dijo Cuevas. Ha solicitado hablar con usted, señora Tanaka, antes de que se proceda con cualquier acción legal. La señora Tanaka miró el techo durante 3 segundos. No, dijo. Todos esperaron. Que hable con su propio abogado, dijo con esa serenidad que en ella era también una forma de veredicto. Lo que tengamos que resolver lo resolvemos a través del proceso correcto. Giró la vista hacia Valeria. ¿Estás de acuerdo? Valeria asintió. Completamente. Arturo Cuevas hizo una anotación en su tableta. Margarita Solís también. Y la señora Tanaka, por primera vez desde que había llegado a México, soltó un suspiro largo y profundo, como si se hubiera estado conteniendo desde mucho antes de este viaje, desde mucho antes de este hospital, desde hace 20 años quizás, y acabara de recordar que también tenía permitido respirar. El día que la camarera heredó un imperio. El reconocimiento formal no ocurrió en un juzgado, ni en una notaría, ni en ninguno de esos lugares donde la burocracia convierte los momentos más humanos en procedimientos. Ocurrió, por decisión de la señora Tanaka, en el jardín interior del hotel donde se hospedaba, 3 semanas después de que los médicos le dieran el alta hospitalaria, en un mediodía de noviembre, con el cielo finalmente limpio sobre la Ciudad de México, y el sol cayendo oblicuo sobre las bugambilias que alguien había plantado con demasiado optimismo para el clima del Distrito Federal, pero que florecían de todas formas con esa terquedad vegetal que no entiende de pronósticos. Asistieron pocas personas. Era un acto que la señora Tanaka había diseñado deliberadamente pequeño, porque llevaba 70 años sabiendo que las cosas más importantes de la vida no necesitan audiencia. Estaba Valeria, con el cabello suelto por primera vez desde que la señora la había conocido, sin el uniforme, sin la trenza del trabajo, con un vestido azul marino que doña Carmen le había regalado en su graduación de la Universidad de Osaka y que había guardado durante 2 años esperando que ocurriera algo que lo mereciera. Estaba Margarita Solís, con sus aretes de colibrí y una sonrisa que llevaba 3 semanas conteniendo porque no era su protagonismo. Estaba Arturo Cuevas, el abogado corporativo, con su carpeta y su tableta, y la expresión de quien está a punto de firmar los documentos más inusuales de su carrera. Estaba la enfermera Fernanda Ríos, que había pedido el día libre y que Valeria había invitado, porque hay personas que merecen ver el desenlace de las historias en las que intervinieron con valentía. Y estaba la señora Yuki Tanaka, sentada en una silla de jardín con su bastón apoyado en el brazo, vestida de color verde oscuro, con las perlas de siempre y un colgante nuevo que no llevaba cuando llegó a México. Una pieza circular de plata con un ideograma japonés en el centro que Valeria reconoció de inmediato. Musubi. Conexión. Lazo. El vínculo que no se elige sino que existe. Arturo Cuevas leyó los documentos en voz alta. El reconocimiento filiatorio de Valeria Keiko Reyes Tanaka. El segundo nombre lo había elegido la señora Tanaka. Keiko, que en japonés significa hija afortunada, como nieta legítima y heredera directa en primera línea del grupo Tanaka, de conformidad con la cláusula de sucesión sanguínea establecida en el acta constitutiva de la empresa fundada en 1983. Cuando Arturo terminó de leer, hubo un silencio de 10 segundos. Luego la señora Tanaka se puso de pie, despacio, apoyándose en el bastón, con esa elegancia que era en ella una segunda naturaleza. Caminó los 3 pasos que la separaban de Valeria, y la abrazó. No fue un abrazo formal, ni un abrazo ceremonial.
Fue el abrazo de una mujer que lleva 20 años cargando una ausencia del tamaño de una persona, y que en ese momento, en ese jardín de noviembre con las bugambilias tercas y el cielo limpio, finalmente, después de todo, no la carga sola. Valeria cerró los ojos. Olió el perfume de la señora Tanaka. Algo floral y seco, japonés en su discreción. Y pensó en doña Carmen, que olía a copal y a jabón de lavanda, y pensó que el amor tiene muchos olores y ninguno cancela al otro, que caben todos en el mismo cuerpo, en el mismo corazón, en la misma vida. Margarita Solís se sonó discretamente la nariz. Fernanda Ríos miraba las bugambilias con una fijación sospechosa para quien no estuviera intentando no llorar. Lo que ocurrió después con las otras personas de esta historia fue menos poético pero igualmente justo, que es otra forma en que suele resolverse el mundo cuando alguien finalmente presta atención. Rodrigo Vidal enfrentó 3 cargos: obstrucción de proceso filiatorio, coacción y complicidad en falsificación de documentos públicos. Su abogado, no Fuentes, quien ya tenía sus propios problemas legales, sino un abogado penalista que contrató de emergencia, logró un acuerdo que cambió la prisión preventiva por una pena de inhabilitación de 10 años para ejercer cargos en empresas cotizadas, una multa de magnitud considerable y la obligación de reparar el daño. Rodrigo Vidal no pisó la cárcel, pero tampoco volvió a pisar el grupo Tanaka. El licenciado Fuentes fue inhabilitado por el Colegio de Abogados y enfrentó su propio proceso penal. El falsificador de la colonia Doctores fue detenido en una operación que, irónicamente, no tenía nada que ver con este caso, pero donde sus archivos digitales revelaron el encargo de Rodrigo, lo que fue evidencia adicional al expediente. Don Aurelio Fuentes, el del restaurante, sin parentesco con el abogado, seguía siendo irónico el apellido, recibió una notificación de la Secretaría del Trabajo el mes siguiente, iniciada a partir de una denuncia por prácticas laborales discriminatorias. El informe interno que había fabricado fue detectado como apócrifo en la misma semana en que fue presentado. El restaurante Cielo Dorado continuó operando, porque los restaurantes sobreviven a sus dueños con frecuencia exasperante. Pero don Aurelio lo vendió ese mismo año a un grupo inversor y se retiró a Cuernavaca, donde nadie sabía su nombre. Rodrigo Santillán, el mesero sobrino, perdió su posición privilegiada en el restaurante cuando se fue don Aurelio y siguió trabajando en el sector, en distintos lugares, aprendiendo, quizás, ojalá, aunque nadie puede asegurarlo, que la sonrisa ensayada tarde o temprano se nota. Valeria tardó 6 meses en asumir su papel en el grupo Tanaka. No porque dudara de quién era o de lo que le correspondía, sino porque era la clase de persona que necesita entender las cosas antes de habitarlas, y un imperio de $4.000 millones es una cosa muy grande para habitar sin comprenderla primero. Durante esos 6 meses estudió. Leyó los estados financieros del grupo con la misma metodología con que había aprendido el japonés, de adentro hacia afuera, desde la estructura hasta el matiz, sin saltarse nada. Se reunió con los directores regionales en Tokio, en Osaka, en Hong Kong, en Ciudad de México. Hizo preguntas que nadie esperaba que hiciera y que, con frecuencia, revelaban cosas que nadie había notado, porque los ojos nuevos ven lo que los ojos acostumbrados ya no registran. La señora Tanaka la acompañó en todo. No como tutora exactamente, sino como la persona que camina junto a alguien que está aprendiendo a caminar en terreno nuevo, lista para sostener pero no para cargar. En Tokio, durante una reunión del consejo directivo, uno de los miembros más antiguos, un hombre de 65 años que llevaba 3 décadas en la empresa, le preguntó a Valeria, en japonés, con una cortesía que también era una prueba, ¿cuál consideraba ella que era el activo más valioso del grupo Tanaka? Valeria lo miró. Las personas que lo sostienen, dijo en japonés, con esa fluidez que ya no sorprendía a nadie, pero que seguía siendo, para quien la escuchaba por primera vez, algo difícil de olvidar. No los hoteles, no las propiedades, no los contratos, las personas que trabajan en ellos. Porque lo demás puede reconstruirse. Las personas, no. El hombre de 65 años asintió, y no hizo más preguntas. El primer acto oficial de Valeria como directora de operaciones del Grupo Tanaka México. No quiso el título de heredera,
Dijo que sonaba a cosa que se recibe y no a cosa que se construye, y eligió uno que implicara trabajo. Fue la creación de la Fundación Musubi. El nombre fue idea de la señora Tanaka, aunque Valeria lo habría elegido de todas formas. La fundación tenía un propósito específico: becas de estudio y acompañamiento laboral para jóvenes mexicanos de comunidades indígenas y rurales que quisieran estudiar en el extranjero, con énfasis en idiomas, lingüística y relaciones internacionales. La primera convocatoria recibió 200 solicitudes en 3 semanas. La primera generación de becarios fue de 12 jóvenes. De ellos, 4 eran de Oaxaca. En el acto de presentación de la fundación, que sí fue público, en un salón del Hotel Presidente Intercontinental con prensa y cámaras y gente con cargos que les gustaba ver en los periódicos, alguien le preguntó a Valeria por el micrófono, con la torpeza de los periodistas que confunden la historia interesante con la pregunta efectista: ¿cómo se siente pasar de camarera a millonaria de la noche a la mañana? Valeria lo miró un momento. No pasé de camarera a millonaria, dijo, con una tranquilidad que era también una corrección. Aprendí un idioma que nadie esperaba que aprendiera. Estudié en una universidad que nadie creyó que podría costearme. Cuidé a una señora mayor en un país que no era el mío, y serví mesas durante 2 años en un restaurante que no me veía. Todo eso también soy yo. El dinero llegó después, no en lugar de... Hizo una pausa. Y sigo siendo la misma persona que lustró sus zapatos en casa, porque no podía pagar el servicio. Solo que ahora tengo más recursos para hacer lo que siempre quise hacer. Eso es todo. El periodista anotó algo. Las cámaras captaron algo. La señora Tanaka, sentada en la primera fila con su bastón y sus perlas y su colgante de musubi, no aplaudió, porque no era su estilo. Pero sonrió. La misma sonrisa de agua limpia en el desierto que Valeria había visto por primera vez en un restaurante de Polanco un martes de octubre, cuando respondió en japonés a una pregunta que nadie más había entendido. Esa noche, después de que se fueran las cámaras y los cargos y los periodistas con sus preguntas efectistas, Valeria y la señora Tanaka cenaron solas en el jardín del hotel, con las bugambilias que ya no florecían porque noviembre había dado paso a diciembre, pero que seguían ahí, tercas y verdes, esperando la siguiente temporada. Comieron en silencio durante un rato, con ese silencio cómodo de las personas que ya no necesitan llenar el aire para estar juntas. Luego la señora Tanaka dijo, en japonés, sin preámbulo: Mariana estaría orgullosa. Valeria no respondió de inmediato. Miró el jardín. Pensó en la carta escrita en papel japonés, en la letra mezclada de 2 idiomas, en tienes 2 sangres adentro, y las 2 son buenas. Doña Carmen también, dijo. Y en el jardín del hotel, bajo el diciembre de la Ciudad de México, con las bugambilias esperando la primavera, las 2 mujeres terminaron su cena en el mismo silencio de antes. Ese silencio que no es vacío, sino todo lo contrario. El tipo de silencio que solo pueden construir 2 personas que finalmente, después de todo, han encontrado la cerradura correcta. Fin.